La situación en Venezuela acapara la atención internacional, también aquí en América Latina, aunque todavía no sabemos exactamente cuáles serán las dimensiones, las repercusiones de la crisis venezolana. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está hoy conmigo Omaira Morales del canal Capital. Gonzalo, bienvenido a Colombia y por supuesto a mi ciudad, Bogotá. Vamos a presentar a nuestros invitados. El profesor Alberto Castillo, él es internacionalista y politólogo, licenciado en Ciencia Política con estudios de doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como investigador del Ministerio de Defensa y la Cancillería de España. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. También nos acompaña el profesor Medófilo Medina. Él es historiador y profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en historia contemporánea de Colombia y Venezuela y autor de varios libros, entre ellos El elegido presidente Hugo Chávez, un nuevo sistema político, Venezuela, confrontación social y polarización política. También está con nosotros a esta hora el profesor Javier Conde. Él es periodista, académico venezolano, quien reside hace pocas semanas en Colombia, fue director del diario 2001, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas por 17 años. Y finaliza este grupo de invitados especiales el profesor Ronald Rodríguez, politólogo, profesor de la Cátedra de Estudios Venezolanos de la Universidad del Rosario y el Observatorio de Venezuela, investigador por 10 años, una amplia experiencia estudiando, por supuesto, el vecino país de Venezuela. A todos, mil gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias. Roland, ¿por qué los gobiernos de América Latina, salvo algunos casos, Panamá por ejemplo, han sido tan contemplativos con la situación en Venezuela? ¿A qué se debe que no haya una reacción mucho más fuerte como algunos esperan? Bueno, hay que tener en cuenta que durante el periodo, durante el gobierno de Chávez, Chávez jugó un papel fundamental en la región. Acabó o tumbó varios de los esquemas que existían antes, le quitó el poder a Estados Unidos en la región y construyó una nueva lógica. UNASUR, CELAC, el ALBA son resultado de esa nueva lógica. Hoy muchos presidentes de Sudamérica tienen compromisos adquiridos con Venezuela y Venezuela, digamos que es visto como el que ayudó a montar un nuevo orden en el continente. De ahí que muchos presidentes incluso se pleguen tanto a la posición venezolana y reconozcan en el gobierno venezolano un tipo de liderazgo. Sin embargo, pues hay que hacer la diferencia respecto a lo que era Hugo Chávez y lo que era Nicolás Maduro. Uno de los factores por los cuales yo creo que Nicolás Maduro ascendió al poder era porque era el único personaje de la revolución bolivariana que tenía carácter internacional. Sin embargo, uno después de este año puede ver que ese carácter internacional se empieza a desdibujar. Alberto, México llamó al diálogo, a buscar medidas para concertar la violencia que se gesta al interior de Venezuela. Pero también países como Brasil y Argentina de alguna manera han acompañado la postura que ha tomado el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo se entiende esa actitud? Tenemos que tener en cuenta una característica en América Latina. América Latina se caracteriza principalmente por el ámbito de su soberanía, es decir, salvaguardar la soberanía de cada país en América Latina es uno de los principales postulados que se dan en todas las dinámicas subregionales en el continente. Por tanto, vemos que hay una existencia de un nivel de interdependencia bastante elevado, que las dinámicas y cualquier intromisión en asuntos internos de los países, en este caso de Venezuela, podría considerarse como una falta a esos principios. Por tanto, tomar en consideración que Brasil, la potencia regional, tengamos en cuenta, en América Latina, esa potencia que está tratando de lograr un posicionamiento a nivel internacional, abanderándose de las voces latinoamericanas, interceder en un asunto interno y perder el apoyo de Venezuela, tanto cuanto Venezuela también se considera como una potencia media regional que está tratando de buscar ese espacio, que lo hizo, como menciona Ronald, a través de la configuración del ALBA, de esas dinámicas regionales diferenciadas de la OEA, también de su inclusión al Mercosur. Entonces, esas dinámicas podrían ser y podrían dañar las relaciones y además de eso esas dinámicas propias de la suramericanización, ¿no?, de la resolución de los problemas, es decir, cada país vela por sí mismo.
cada país vela por sí mismo, pero hay organizaciones que abarcan a todos los países americanos. La OEA, por ejemplo, tampoco la OEA ha tenido un papel destacado en esta crisis. Este papel que juega la OEA nos muestra de que se trata, para un venezolano como tú, se trata de una institución que ya no juega el papel que tiene que jugar en situaciones de conflicto. Es cierto, yo creo que la OEA ha venido perdiendo esa capacidad, si alguna vez la tuvo. Para Venezuela mucho más, ¿no? El secretario general Insulza ha sido varias veces verbalmente combatido. Entonces la OEA no está jugando ese papel. Creo que ese papel ha venido siendo sustituido por la CELAC y por UNASUR, donde, bueno, no está la presencia de Estados Unidos, no está la presencia de Canadá, los países americanos se sienten en mayor libertad, hablan un lenguaje común, hay una serie de negocios particulares que se han ido desarrollando. Venezuela ha tenido un peso fundamental, o sea, el gobierno de Hugo Chávez, y lo ha seguido el gobierno de Maduro, y yo creo que eso explica un poco por qué la OEA no tiene una repercusión importante en el conflicto venezolano. Lo que sí es cierto es que se ve encuadrado en una posición muy cuestionada desde América Latina o desde Venezuela, ¿no? Muy a favor de otros intereses, que son los intereses que han quedado fuera, como lo ratificaron en La Habana, ¿no? Profesor Medófilo, de alguna manera lo que pasa en Venezuela pues afecta a los países vecinos, es más que obvio, pero Colombia, por tener unas relaciones estratégicas, no solamente comerciales, sino diplomáticas con Venezuela, pues tiene otro tinte, otro elemento más para añadirle a la relación que existe en este momento entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos, con todo este tema de involucrar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en los actos violentos que se han generado al interior de Venezuela. Por supuesto, es que tener 2.219 kilómetros de frontera común ya marca un elemento. Uslar Pietri hablaba de un tercer país, porque se trata de zonas densamente pobladas por colombianos, por venezolanos. Como toda frontera, también fuente de muchos conflictos. Pero mirando la situación en general en la región, a mí me llamó la atención lo temprano que Mercosur sacó su comunicación, el 16, después del 12 de febrero, y lo dijo en términos tranquilos pero claros. Tomó posición, condenó los actos vandálicos de la oposición, respaldó a Maduro. Al tiempo, es necesario, y tal vez esto explica por qué la reacción latinoamericana, John Kerry sí estuvo en una posición de condena y de darle la razón a la oposición venezolana. Incluso otro vocero del Departamento de Estado, que se mantuvo en el anonimato, fue muy severo. Entonces a mí lo que me llama la atención es ver estas múltiples tensiones que juegan sobre la situación venezolana y, como dices bien, pues ponen los ojos del mundo, pero principalmente Latinoamérica. Ahora, en Colombia, el presidente Santos hizo en Sincelejo un pronunciamiento con dos elementos que yo diferencio. El primero, muy general, su expresión más bien de aspiración por un diálogo. Sí. Me parece que la respuesta del presidente Maduro fue de excesiva sensibilidad. El otro fue referirse a deportaciones de colombianos. Eso me pareció un tanto exagerado, porque en una frontera tan grande, tan conflictiva, pues hay situaciones de policía y hay mecanismos fronterizos de los cuales digamos, habilitados para ocuparse de eso. Esa parte, digamos, no la compartí, y yo creo que el presidente Maduro estaba respondiendo más a eso, porque frente a lo que yo no cierro los ojos, a lo largo de este proceso de 15 años que he observado, es que esa población colombiana, de que hoy llega, que algunos estiman en 2 millones, que vive en Venezuela y otros hasta 4, nunca recibió en ningún gobierno anterior el tratamiento que ha recibido a lo largo de este proceso bolivariano. Si el presidente Santos
repara en esa condición de los colombianos, es el presidente de los colombianos, pues tal vez llevaría a no darle énfasis a esa segunda parte del pronunciamiento. Se acusa al presidente Álvaro Uribe de ser el motor, el promotor de las manifestaciones que han tenido lugar en Venezuela. ¿Hasta qué punto Álvaro Uribe está jugando un papel realmente en esto, o se trata más bien de una acusación sin sentido, como serían a lo mejor también con sentido o sin sentido aquello de que muchos paramilitares colombianos están interfiriendo en el proceso político de Venezuela? No hay una correlación directa entre estas bandas criminales, el presidente Uribe, y si la hubiese, eso tendría que ser tema de la justicia colombiana, pero tampoco se puede relacionar a ellos con la oposición venezolana. Lo que hace el gobierno venezolano es hacer una dicotomía. Entonces, los buenos son los que están conmigo, con el gobernador del Táchira, con Bielma Mora, y los malos son los otros, los grupos desestabilizadores, contrabandistas. Ha sido una política constante, también lo hacía el presidente Chávez, no hay que olvidarlo. No quizás en este mismo tono o con tanta intensidad, pero lo hacía. No es descartable tampoco que haya sectores poco democráticos, yo diría que sectores minoritarios, muy minoritarios, conectados con algunas referencias en el exterior, que puedan tener esas vinculaciones, pero yo creo que tienen un peso menor. Creo que a lo largo de estos 15 años ha habido un debate muy fuerte a lo interno en la oposición, sobre todo a partir del año 2005, en el cual el debate democrático, del contenido democrático que la oposición debe presentar como su oferta electoral o como su oferta política, ha sido debatido ampliamente a lo largo de este tiempo. Venezuela y el proceso que ha tenido lugar allí y que es motivo de discusión hoy día en toda América Latina. Este proceso iniciado por Chávez como líder de este proceso parece haber derivado en una situación nueva. Parece ser que la crisis que ha vivido Venezuela demuestra que este proyecto no tenía futuro. ¿Qué piensa usted, profesor? Pues yo creo que el proceso bolivariano nació entre tempestades y continúa en ellas. No es la situación actual, no es inédita. Yo creo que más grave que la situación de ahora la tuvimos, y muy prolongada, entre diciembre de 2001 y febrero de 2003. Allí se produjo el golpe de Estado, se produjo la larga huelga petrolera insurreccional de 63 días. Y vivimos una situación, sí, muy delicada. Yo no quisiera bajarle las tintas a la gravedad de la situación actual. Pero es que lo que el proceso bolivariano se propuso hacer estuvo en contravía desde el principio del desarrollo del mundo. ¿En qué sentido? En el 89 cayó el muro de Berlín, 2 años después cayó el socialismo, y viene 10 años después o 9 años después un líder político y dice: yo convoco a una revolución social. No, eso estaba yo diría que no. Él prometió democracia, prometió respeto a las individualidades. Sí, pero llegó a decir incluso: no se va a expropiar una sola empresa durante mi gobierno. Tú encontrarás que hay contradicción entre democracia. En el socialismo de Chávez no lo planteó al comienzo, pero sí planteó en su programa una revolución bolivariana. Y plantear la revolución cuando en el mundo habían caído las revoluciones contemporáneas era complicado. Pero además, todo el programa de Chávez, y eso fue desde el comienzo, es la versión exacta del anticonsenso de Washington. Es decir, que es reducción del Estado, que es desregulación completa, que es libertad de comercio a todo dar, que es autonomía de la banca central, todo eso. El programa de Chávez, aunque se profundizó en el 2005-2006, tuvo esos elementos al principio, entonces estuvo en contravía. Yo digo, ¿por qué es tan grave la situación? ¿Únicamente se puede explicar por las condiciones personales peculiares de Maduro? No, es un proceso que en toda su historia desafió muchas cosas. Que tiene 316.000 millones de reservas
y la vecindad y el interés de los Estados Unidos, de reservas de petróleo. Entonces eso nos da claves de por qué no es en la característica de las personas que encontramos algunos secretos. Pero, sin embargo, en ese momento Venezuela estaba en condiciones de repartir millones y millones a varios países. Yo no digo que eso esté mal. Compartir no me parece mal. Pero hoy día la situación económica del país es absolutamente crítica y además de eso, los quienes participaron en la huelga petrolera, es decir, más bien era un conflicto de militares que estaban desconformes y empresarios, y ahora se ve a una masa popular encima de esto. Pero hablando de los cambios que han tenido lugar, ¿cuál es la visión que tiene Europa desde de la situación en América Latina después de la crisis venezolana, y qué visión se tenía antes de Chávez y la región? Europa ha iniciado a mirar por un lado, con buenos ojos, ese nuevo llamamiento al socialismo. Un socialismo que no nace de la influencia exterior, sino que nace de las propias entrañas de América Latina. Un socialismo que viene abanderado a través de los postulados de Chávez y además de eso también guiados por esa misma dinámica cubana. Claramente Europa aplaude esa autonomía y ese mismo empoderamiento como región. Ahora, actualmente, tenemos que tener en cuenta que Europa y el sistema también internacional como tal se maneja y existen algunos intereses económicos. Cuando vemos que en Venezuela empiezan a expropiar aquellas empresas, se crea un nivel de inseguridad normativa y jurídica y además de eso económica. Esto lleva a que aquellas empresas que estaban en Venezuela empiecen a irse de allí. Esas empresas, claramente, los países europeos, como ellos España, es uno de los que tenía un gran índice de inversión en Venezuela, siente con preocupación todos estos cambios. Por tanto, es desde el ámbito social hay pues una lectura de esperanza. Desde el ámbito económico y político hay bastante miedo y preocupación. Ronald, una pregunta que de alguna manera se genera en el mundo, los ciudadanos del mundo, porque en América Latina sucede que tenemos muchos caudillos, entonces desarrollan diferentes políticas y demás, como sucede con el presidente Hugo Chávez, todo el tema de la revolución bolivariana. Él es el padre de la revolución bolivariana, evidentemente. ¿Muerto Hugo Chávez, muere la revolución bolivariana? Hay diferentes momentos. Hay momentos en los que jugó una clara carta democrática y fue recibida por una oposición que no estaba dispuesta a esa carta democrática. Después se radicaliza y entra en una línea a partir del 2006 donde cambia ese discurso democrático y se lanza en ristre con todas las armas del socialismo a imponer un modelo que muchos de los venezolanos no compartían y por eso recibió respuestas. ¿Cuáles eran los tres elementos de ese gobierno? Primero, un liderazgo caudillista precisamente de Hugo Chávez. Hugo Chávez tenía una facilidad de palabra que lo hacía bastante atractivo para los venezolanos que tradicionalmente, históricamente... Para el pueblo sobre todo. Exacto, y que tradicionalmente siempre se han visto atraídos hacia este tipo de figuras. En el pasado, en el siglo XIX, ese fue el modelo que se impuso en Venezuela. En el siglo XX incluso sus líderes, Rómulo Betancourt también era un tipo que atraía muchísimo a su pueblo. El segundo, digamos, elemento de este poder era su relación con los militares, que también es un elemento fundamental en la historia de Venezuela. Recordemos que el pacto de punto fijo no se hace porque los partidos estén en pugna o porque quieran construir una democracia, no, básicamente para que los militares no se metan en el sistema político. Y es un pacto entre los partidos para evitar la participación directa de los militares. Y un tercer elemento que es fundamental a la hora de hablar de esta revolución es precisamente el carácter electoral que tenía Hugo Chávez, lo cual le permitía poner sus ministros, digámoslo así, sus segundos al mando discrecionalmente. Hoy Nicolás Maduro no cuenta con esos elementos. Nicolás Maduro no tiene el carisma que tenía Hugo Chávez. Es más, cada vez que uno ve un discurso de Nicolás Maduro lo ve contradiciéndose, son aburridos. Tú que eres venezolano, ¿es verdad que hoy el chavismo
monolítico, gobernado por Chávez con una mano muy diestra, podemos decir, y al mismo tiempo a través de eso llegando a la masa de una forma muy fuerte, muy clara para la mayoría. Lo veían como un santo, como un dios. No es raro que se le aparezca ahora a Maduro. El pajarito. Si es así, podemos decir que hoy el chavismo es un mar de crisis también internamente, que hay distintas tendencias, como nos decía de alguna manera Roland recién, que allí hay una crisis también muy fuerte al interior del partido. Bueno, siempre se habló a lo largo del proceso chavista desde el 98 de las diferencias entre el mando militar, entre el sector militar propiamente dicho, y el sector civil o los civiles, representados en un momento por José Vicente Rangel, quien fue ministro de la Defensa y fue canciller, y una figura incluso del pasado, desde los años 60, como luchador de los derechos humanos, ¿no? Gran luchador. Pero él fue desplazado en un momento dado, ¿no? Fue desplazado por en el juego, aún estando Chávez vivo y activo, pues José Vicente fue desplazado. Ahí siempre se ha hablado de esos matices, pero yo no diría que es tan claro que hay un sector claramente civilista y un sector claramente militar. Lo que sí es cierto y podemos suponer o con mayor certeza es que desaparecido la figura de Chávez, que era una voz única, poderosa, sólida, es muy posible que haya muchas voces a lo interno. Y por eso esto no es solo un problema de Maduro, y ahí comparto lo que dijo el profesor Medina, que no podemos ver esto solo a través de los errores o los aciertos de Maduro. Hay un proceso allí que puede estar descomponiéndose, pero no por una actuación individual solamente. Y quería también hacer un comentario sobre lo que Ronald dijo, sobre esta mitificación de la figura de Chávez, ¿no? Que convertirlo, es cierto que tenía un carisma especial, pero en unas circunstancias que nunca ocurrieron en la democracia venezolana, es decir, con todos los medios a disposición para que ese liderazgo, además de su carisma particular, se consolidara como se consolidó. Nunca Carlos Andrés Pérez o ningún otro presidente dispuso del poder mediático y del uso de los recursos del Estado como se ha usado durante estos 15 años. Entonces, eso también hay que explicar ese liderazgo en esas circunstancias, ¿no? Profesor Medófilo, el presidente Nicolás Maduro habla de un supuesto golpe de Estado. Suena un poco enrarecido aún más el ambiente en Venezuela cuando los militares fueron bien consentidos durante la presencia del presidente Chávez. Varios reconocimientos, salarios y demás tuvieron los militares, pero hoy se habla de un supuesto golpe de Estado. ¿Cuál es la condición, la situación que tienen los militares hoy, que marca la diferencia cuando estaba el presidente Chávez? Lo que permite al presidente Maduro y algunos observadores también externos hablar de la preparación de un golpe, la vuelta de la oposición a un esquema que creíamos superado, que era del tiempo de Manuel Rosales, del boicot, de la negación de toda legitimidad electoral. Esto parecía haberse quemado y dio paso a una oposición mucho más realista, que en buena parte la expresaba el candidato presidencial. Hoy ha vuelto a otra cosa. Se habla mucho de las divisiones dentro del chavismo. Lo que es evidente es las fracturas en la oposición y este sector que yo llamo la franja lunática de Ledesma, de Leopoldo López y María Corina Machado, pues ahí no hay ninguna posibilidad como de negociación. Y es, digamos, observable cómo el mismo Capriles Radonsky se ve limitado por la iniciativa que toman estos sectores. Ahora, es una alucinación hablar del golpe. Si se leen los acontecimientos en la calle, y la consigna era calentar la calle para propiciar lo que llaman en el movimiento, lo que llama Leopoldo López, la salida, que no es la salida de la situación, sino la salida de Maduro,
pues no hay reivindicaciones ni salariales ni económicas, no obstante que se dice la causa es el desabastecimiento. Los manifestantes no salen con esas. Y los blancos de ataque son el Metrobús, el servicio de transporte terrestre, escuelas, las instituciones o instalaciones de la energía, es decir, todos aquellos servicios que afectan a la población. Tú preguntas, bueno, y si los militares están en una posición especial, como creo que es en este proceso, entonces ¿de dónde se teme el golpe? Es desestabilizar, contribuir a crear un ambiente tan enrarecido que cree las condiciones de un golpe. Esa es la apuesta, sabiendo que hay para eso comprensión en los Estados Unidos y que, por ejemplo, en el presupuesto federal actual de 2014 hay una partida solamente en el presupuesto federal de 5.000 millones para apoyos a las iniciativas de la oposición venezolana. Es así también que en el momento en que efectivamente se produjo un golpe de Estado en Venezuela, duró una fracción de horas. Y entre otras cosas, quien llevó adelante el golpe de Estado, tengo entendido que vive hoy aquí en Colombia. Pedro el Breve, decía el Pedro Carmona. Pues bien, independiente de cuál sea la salida que tenga la situación que enfrentó o que está enfrentando Venezuela, lo cierto es que van a haber repercusiones en el debate latinoamericano de aquí al futuro y sobre todo por ejemplo, en bloques como el ALBA. ¿Qué importancia tiene para el ALBA, por ejemplo, una vuelta atrás en Venezuela, que es que podría acontecer en la política latinoamericana si el día de mañana lo que queda del chavismo ya no está en el gobierno de Venezuela? La crisis los ha golpeado bastante fuerte. En materia económica, Venezuela no es la Venezuela del 2006-2007 que contaba con un apoyo económico muy fuerte producto del petróleo. En este momento incluso tienen problemas para abastecer de combustible algunos de los estados, de sus propios estados al interior del país. Esto ha generado que pues obviamente este elemento de poder blando que tenía el gobierno venezolano, que a través de la lógica de dar petróleos a precios preferenciales, subsidiado a países estratégicos que le brindaban su apoyo en foros multilaterales, pues se ve disminuido. Hoy ve uno como muchos de los contratos, de los acuerdos petroleros se ven cancelados de un momento a otro precisamente porque no hay cómo cumplirlo. Y esto hace que la posición de Venezuela se debilite en la región. Hoy uno ya puede ver otros líderes, también de izquierda, pero de un tono muchísimo más moderado, con otra línea, como son precisamente Correa o Mujica, que empiezan a dar un discurso en otra dirección. Digamos que el proceso de revolución bolivariana fue valioso en la medida en que logró tumbar la hegemonía que tenía Estados Unidos en la región. Pero ahora viene es una lógica en la cual muy seguramente líderes más democráticos, ya no en esa lógica de izquierda y derecha desenfrenada, sino puntos medios, líderes que pueden tener algunas políticas que son acordes con la izquierda, pero que también imprimen el desarrollo más cercano a modelos de derecha. Entonces, América Latina empieza a mutar, empieza a cambiar, y esto, digamos, es nuevo para nosotros. ¿Tienen futuro? ¿Tendrán carta blanca proyectos como las políticas liberales y neoliberales en América Latina frente a esta nueva perspectiva? Tenemos que, si vamos a analizar el contexto y las propuestas regionales en América Latina, vemos que se han dado, por un lado, propuestas de ámbito político, en donde Venezuela, por ejemplo, con Cuba, como el ALBA, se configuró en contraposición de otras propuestas regionales, pero también están creándose la Alianza del Pacífico, es una muestra de aquellas políticas comerciales de libre comercio y además de eso vinculadas también en un escenario latinoamericano. Por tanto, seguirán estando y además de eso seguirán coexistiendo con las otras propuestas regionales. Tengamos en cuenta, se volverán de pronto propuestas regionales inútiles, obsoletas, porque si analizamos el continente latinoamericano vemos que existen unas yuxtaposiciones de los niveles. Es decir, países como Venezuela pertenecen
a Mercosur, pertenecen también al ALBA y pertenecen a la CELAC, cada uno determinando sus diferentes políticas y sus diferentes visiones del mundo, ¿no? Entonces cada país tendrá que, sobre la base de esa pertenencia, pues definir sus políticas, sean comerciales o sean sociales. Y me gustaría añadir algo a lo que estaba diciendo antes. ALBA, sin una persona y sin el liderazgo venezolano, carecería de cualquier motivación y de cualquier motor, más allá del petróleo, ¿no?, que lo hace mover. Quizás ahí sería bueno ver otro aspecto. Por ejemplo, que quizás una nueva situación geopolítica en América Latina pudiera llevar a que se acentúen los caracteres nacionalistas por un lado y por otro lado el pragmatismo de los gobernantes, que sean mucho más... De hecho, por ejemplo, hoy día Bolivia está haciendo todo lo posible por obtener una alta cuota de crecimiento económico, y eso no se hace simplemente con medidas socialistas. En Venezuela tampoco el desarrollo de la sociedad tendió claramente hacia una sociedad socialista. De hecho, hoy día el dólar sigue siendo la moneda nacional prácticamente de los venezolanos. Profesor, hay un país sí que tiene una situación difícil frente a todo esto, que es Cuba, con una dependencia bastante grande de Venezuela. ¿Cuáles serían las consecuencias y qué importancia y hacia dónde podría tender la situación cubana con una nueva situación en Venezuela? Es paradójico. Cuba, que tiene una relación tan estrecha con Venezuela, no es la fuente de los consejos más radicales en política económica, por ejemplo, hacia Venezuela. Con ello quiero decir que Cuba se orienta a restablecer algunos elementos de economía de mercado, a abrir condiciones de inversión extranjera y que, digamos, busca por ese camino, ¿no?, resolver los propios problemas internos, no únicamente aquellos que se vean afectados por la situación en Venezuela, sino en general problemas económicos que no ha resuelto. Ahora, en Venezuela, por supuesto, si uno ve las cifras, ¿no?, el 70% del PIB está en el sector privado, el 30% en el sector del Estado. Esto no nos permite hablar todavía de socialismo en el aparato productivo. ¿Qué es lo que ha hecho Venezuela y lo que hay que entender? Que recuperó el petróleo. Y eso no lo recuperó con el ascenso de Chávez, lo recuperó después de la huelga de 2003. Pero no hizo la revolución. ¿Cómo? No hizo la revolución. La recuperación, estimado amigo, del petróleo en la economía venezolana en relación con lo que venía antes, que era la apertura petrolera de Caldera y Luis Yusti, es una revolución. Ahí están los recursos. El mismo Carlos Andrés Pérez se quejaba, pero si está disminuyendo la participación de PDVSA en el aporte fiscal, ¿no? Porque la gran gerencia de PDVSA estaba haciendo lo que quería con los propios recursos y haciendo unas inversiones tremendas, económicamente no aconsejables en el sector externo, y diciendo, mire, el petróleo lo que hay es que quitárselo a los políticos. Bueno, Chávez recuperó el petróleo. Eso, a mi juicio, objetivamente revolucionario. En el plano de la distribución, sí, en el plano de la distribución hizo también la revolución. Javier. Quería decir algo allí sobre la situación petrolera. Me parece que quien rescató el petróleo en Venezuela fue Carlos Andrés Pérez con la nacionalización en los años 70. Pero luego lo entregaron, querido Bueno, mío. no sé si lo entregaron. Vamos a ver, hoy hay la creencia en Venezuela que PDVSA es una empresa quebrada y lo vamos a ver a futuro. Javier, no podemos terminar este diálogo y tenemos que aprovechar, por supuesto, la presencia de un periodista, porque es que en todo este tema de la crisis venezolana aparece un nuevo protagonista, y no solamente en Venezuela, sino en América del Sur, y es el tema de la lucha mediática, las redes sociales, que de alguna manera han venido evidenciando qué es lo que sucede realmente. Pues hay diferentes miradas, diferentes ópticas que permiten que el mundo
conozca ese panorama amplio y diverso que se desarrolla al interior de Venezuela. ¿Qué tanto contribuye al fortalecimiento de las democracias esa lucha mediática, esa participación de la ciudadanía a través de las redes sociales? Bueno, eso es importantísimo y creo que es fundamental para nuestra sociedad, no solo para Venezuela, sino para todas las sociedades en América Latina. Ahora, siempre ha habido una crítica hacia los grandes medios en Venezuela. A veces desde que surgió el chavismo se ha como apoderado de la crítica al mundo mediático. Es una crítica que viene desde hace muchos años, desde los 70, y con pensadores de otras partes de América Latina, ¿no?, que elaboraron sobre el peso de los medios y cómo los medios eran la nueva ideología, ¿no? Entonces, yo creo que en Venezuela vivimos un proceso de censura y de control y de restricciones al mundo mediático que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Digamos, ese mundo mediático ha sido bueno para una cosa y malo para otra. Y todo este surgimiento, pues, en este momento en particular, que no hay capacidad para expresarse por los grandes medios, no solo porque algunos han sido censurados, sino porque han sido comprados literalmente por grupos muy cercanos al gobierno nacional. Entonces, creo que es muy importante que la gente se pueda expresar como se ha expresado a través de las redes sociales y que eso pueda servir como un canal para conocer lo que está ocurriendo en Venezuela. Creo que no conocemos todo tampoco, porque también las redes sociales están polarizadas, claro, ¿no? Y hay, sin duda alguna, un montón de gente que está intoxicando para lado y lado con informaciones que no son realmente las más exactas. Se plantea entonces la pregunta, en esta situación en la cual el sueño del socialismo se hace cada vez más difícil, por una parte, el sueño de la democracia al mismo tiempo se hace cada vez más difícil. De hecho, en países que han sido muy democráticos, en Europa, por ejemplo, durante largos años hay recortes de todo tipo que lo hacen difícil la participación democrática en las instituciones y, por otro lado, que lleva a que la gente quede marginada de los beneficios de un sistema económico que tiende a beneficiar cada vez más. Ahora, esto, ¿cómo repercutirá, Roland, aquí en América Latina? ¿Vamos hacia un nuevo tipo de democracia en la cual los medios jugarán un nuevo papel junto con las redes sociales? Medios que están en la mayoría de los países de América Latina en manos de muy pocas personas que son los dueños del poder económico, y donde las redes sociales juegan un papel paralelo, y donde hay además en toda América Latina una creciente tensión social hacia donde marchamos luego de la experiencia venezolana. Pero permítame, yo le agrego una cosita, Gonzalo, porque existe la posibilidad de que los medios puedan ser comprados por quien está en el gobierno. Esa es una posibilidad, que es la que nos dice Javier, pero las redes sociales no. Ahí hay un juego completamente diferente. Bueno, estamos hablando con el caso venezolano de un agotamiento del modelo de democracia representativa que tuvo su pasado en Venezuela, que significó el empoderamiento de dos partidos particulares, que no pudo atender a las demandas de la población. Llega Hugo Chávez con una oferta de una democracia que él llamó en una primera instancia participativa y protagónica, pero que cuando los analistas, los politólogos nos sentábamos a ver, no decíamos, esto no es una democracia de estricto sensu, pero tampoco es una dictadura y un autoritarismo. Entonces, ¿qué es? Empiezan a surgir vertientes, por ejemplo, Levinsky y el profesor Hidalgo han hablado del caso venezolano, particularmente Hidalgo, y dicen que no es un régimen de los que se tenía conciencia. Esto es una nueva forma de política. ¿Por qué? Porque las redes sociales implican la participación de actores que antes no participaban, que entran directamente en el sistema y que pueden adquirir protagonismo fácilmente. Entonces, es un sistema, un régimen híbrido que no es democracia, no es dictadura, pero en el cual se permite una amplia participación de la oposición, donde hay un nivel de confrontación que es precisamente los medios de comunicación, como lo vimos en Venezuela. Uno en Venezuela podía abrir los periódicos de la oposición y encontrar portadas que en ningún otro país encontraba en contra del gobierno, y por el otro lado al gobierno haciéndole persecución sistemática a los medios hasta el punto de llevarlos a la quiebra y obligarlos a vender. Pero aparte de eso, ahora con las redes sociales se ha metido un nuevo elemento, y es que el ciudadano se siente con la capacidad de participar, y este es un elemento que en Venezuela está tomando mucha importancia en la medida en que se vuelve el canal de desfogue ante el cierre de medios. Y los venezolanos obviamente estamos jugando en un terreno donde hay muchísima desinformación, donde hay videos y fotos que no corresponden al caso venezolano, pero también donde nuevas propuestas políticas se empiezan a canalizar. ¿Cuál es el éxito de Voluntad Popular?
no es su radicalismo político, no es que estén llamando a un golpe porque realmente no están llamando a un golpe, están llamando a una movilización política, pero su arma fundamental es que es a través de estas redes que empiezan a canalizar a las personas. Una última pregunta, terminando ya este programa. Tu experiencia desde Europa y tu experiencia aquí en América Latina muestra de alguna manera que el proceso globalizador está entrando en una dinámica diferente después de lo que estaba ocurrido con Siria, o que está ocurriendo, lo que ocurrió en Ucrania, algunos esperan que ocurra aquí en América Latina y luego del caso venezolano. Marcha el mundo hacia un tipo de democracia que no es tal se trata por esa vía de aplastar los sueños de socialismo que en algún momento se dieron también en Europa, por ejemplo. Yo creo que cada vez más, aunque ahora los politólogos internacionalistas utilizamos categorías como la globalización, cada vez más el mundo está entrando en dinámicas locales. Es difícil poder hacer un análisis de la globalidad en su conjunto, tomando en consideración que existen elementos constitutivos, por ejemplo, de la realidad venezolana, que son totalmente diferentes de la realidad ucraniana. Tanto es así que, por ejemplo, la participación de la oposición, y una de las cuestiones que salió en este debate, el uso de las redes sociales, lleva unas nuevas dinámicas. Son nuevas formas de relacionar, de participación ciudadana en los niveles del gobierno, de incidencia política, de rendición de cuentas. Actualmente en Venezuela la participación y el diálogo político y social se ve cada vez más abocado a un estancamiento que va a agotar precisamente esas democracias, que agotaría esas democracias. Por tanto, las vías de acceso de los ciudadanos, y cada vez más en el contexto europeo como en el contexto latinoamericano, la participación y el carácter democrático y riqueza de la democracia es el pluralismo y es la inclusión de todas las voces y sectores de la sociedad, no solamente política, sino también económica y militar. Cuando cayó el muro de Berlín, a los que estábamos allí y al mundo le dijeron que íbamos a vivir todos en democracia y en libertad. A partir de ese momento el mundo cambiaría y seríamos todos felices. Lo cierto es que no ha sido así y seguramente costará mucho trabajo para que un día el mundo sea de todos y todos podamos disfrutarlo en plena libertad y felicidad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.